Conde de Montecristo. La WKDM 1380, la multicultural, se complace en presentar a Fausto Rodríguez, el Conde de Montecristo, con su acostumbrado programa dominical Realidades, producido, dirigido y conducido por Fausto Rodríguez. Estamos radiando desde la icónica ciudad de Nueva York, directamente desde Wall Street, el distrito financiero del mundo. Sean todos bienvenidos. Adelante, Conde de Montecristo. Buenos días, mi gente. Sean todos bienvenidos una vez más al Conde de Montecristo, Fausto Rodríguez en Realidades, programa que se transmite en vivo y directo a través de la 1380 WKDM todos los domingos de 10 a 12, con el teléfono para sus comentarios, quejas y opiniones, el 212-966-1380. Y tengo que mencionar a las personas que hacen posible que este programa llegue a ustedes. El hombre, el mito, la leyenda, el doctor Rafael Rodríguez, con sus oficinas en Queens, en Jackson Heights, en el 718-505-0030, y su oficina en Woodside, en el 718-606-2682, y el doctor Príncipe y Rey en Corona, de Corona y por Corona, el doctor Salvador Pérez, en el 347-201-4567, ubicado en 100 Raya 05 de la Roosevelt, en el segundo piso, en la suite 201. Y les repito la ubicación del doctor Salvador Pérez, en el 100 Raya 05 de la Roosevelt, en el segundo piso, en la suite 201. Y llega a Manhattan la mejor peluquera, la mejor estilista, la mejor colorista, Susana's Beauty Salon, en el 212-869-0001, ubicada en el 55 West de la calle 45, en el segundo piso, entre las avenidas Quinta y Sexta. Y continuamos con el Conde de Montecristo, Fausto Rodríguez en Realidades. Y a mi gente, muy buenos días. Buenos días, José Moya. Muy buenos días. Hoy va a ser un programa muy interesante porque tenemos a el doctor Néstor Braidó, neurocientífico, Fausto. Claro que sí, también vamos a tener a nuestra pediatra base del programa, la doctora Grecia Marte, y a nuestra cuentista en los cuentos en inglés, a Niurka Osuna, y a Isabel Dicen, los cuentos en español, y directamente desde el estado de Guerrero, el profesor Martínez, especialista en náhuatl. Así que adelante, tenemos a nuestro hermano Reyes. Hermano Reyes, buenos días. Muy buenos días, hermano Fausto y hermano José Moya. Buenos días. ¿Cómo le amanece hoy en día? Yo estoy como una roca, hermano Reyes. Muy bien, hermano, gracias. ¿Y usted cómo está? Muy bien. Contento como siempre de estar aquí con ustedes, trayendo la palabra del Altísimo. Así que adelante, hermano Reyes. Amén. Muy buenos días, amada audiencia. Que la gracia y la paz de Dios reine en cada uno de sus corazones. Le habla como siempre su hermano José Reyes con el versículo bíblico del día. Hoy daremos lectura al capítulo 6, versículo 33 del Evangelio de San Mateo. Mateo 6:33, el cual dice de la siguiente manera:
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Repito, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estos versículos nos enseñan que debemos de ser lo primero en nuestras vidas. Buscar el reino de Dios significa entregarnos sinceramente a Dios de corazón, de mente y de alma, para que su voluntad se haga en nuestras vidas y se pueda cumplir su propósito. Es romper con las prácticas pecaminosas de la raza humana y volvernos a los caminos puros y santos de Dios. Es una lucha de fe, acompañada de una voluntad firme de resistir al enemigo, a los placeres de la carne y a la vanagloria del mundo. Buscar su justicia es llevar la palabra de Dios por donde quiera que caminemos, amar a nuestro prójimo y ser misericordiosos con todo aquel que esté en necesidad física o espiritual. Es alimentar al hambriento, vestir al desnudo y dar de vida al sufrido y abatido. Si hacemos esto, entonces Dios abrirá las ventanas de los cielos y nos bendecirá en abundancia. Amigo que me escucha, ¿quieres tener a Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida? Ahí donde te encuentras, repite esta oración conmigo. Amado Jesús, en este momento te entrego mi corazón, perdona mis pecados y haz de mí una nueva criatura. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario. Resucitaste de los muertos y hoy estás a la diestra de Dios Padre. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si hiciste esta oración, te felicito porque has tomado la decisión más importante que cualquier humano pueda tomar. La palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dios me le bendiga, Dios me le guarde y tengan una feliz semana. Así que, hermano Reyes, muchas gracias. Y te reitero que los micrófonos de la 1380 incondicionalmente a tu disposición y te deseamos el mejor de los domingos. Mil gracias. Amén. Y como siempre, el Conde de Montecristo dedica este programa y lo ha dedicado durante todo el año a ese gran estadista, a ese gran presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Y ya tenemos al doctor Néstor Braidot en línea. Doctor Braidot, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Yo siento un orgullo, doctor Braidot, de tenerlo directamente desde Madrid, España, para compartir. Como le dije, no tenemos libreto, pero sí me interesa que el ser humano conozca qué tiene dentro de la cabeza. Buenos días, doctor Néstor Braidot. Será un placer. Ahora, qué difícil descubrir lo que uno tiene dentro de la cabeza, ¿verdad? Bueno, es sumamente difícil. Adelante, una pequeña biografía de usted. Adelante, José Moya. Primero quiero decir que es neurocientífico, neurocuántico, y yo agrego, y perdone por quizá la imprudencia, que es neuroeconómico. Es interesante cómo usted ha dejado que su corazón, su instinto y su mente indaguen sobre temas tan importantes como el cerebro, la economía, la administración de empresas. Yo sé que usted fundó el Instituto Braidot de Formación y su centro de entrenamiento cerebral, que cuenta con el apoyo de universidades españolas y de todo el mundo, como la Universidad de Salamanca en España. Se formó como doctor en ciencias, máster en psicobiología del comportamiento y neurociencias cognitivas y máster en economía. Es licenciado en administración de empresas, máster en programación neurolingüística,
posgraduado en psiconeuroinmunoendocrinología y con entrenamiento en diseño conductual. Creo que tenemos mucho que hablar y mucho que explicar a nuestros radioescuchas. Además de eso, ha publicado más de 40 libros y ha escrito más de 400 artículos. Así que mi gente que nos sintoniza actualmente, le tengo una lumbrera directamente desde la ciudad de Madrid, España. Adelante, doctor Braidot. Bueno, es un placer, un gusto. Y no destinemos tanto tiempo a redactar antecedentes, que bueno, sí es cierto, los tengo, pero bueno, lo importante es lo que ayuda a la gente, lo que podemos aportar a lo que fue mi objetivo durante toda la vida. ¿Cómo le damos conocimientos que le den a las personas mayor capacidad, mayor posibilidad, mayor felicidad incluso en su experiencia, en su actividad laboral, en sus profesiones? Esa es mi idea respecto de todo esto que estamos haciendo. Doctor, ¿por qué le llamó a la atención el estudio así tan extenso del cerebro? Mira, primero y principal a mí me llamó muchísimo la atención y además me motivó el estudiar en general. ¿Por qué? Porque en mis primeros años yo tuve grandes dificultades. Mi padre fallece cuando yo tenía 15 años, es decir, no había terminado la escuela secundaria, que tuve que hacerla libre. Y luego tuve que trabajar a los 15 años hasta que logré, unos años luego, que la empresa en que trabajaba me dé una beca para seguir estudiando. Porque la universidad que yo tenía más cercana estaba a 800 kilómetros. Nací en un pueblito muy pequeño. Entonces, allí empecé una trayectoria de mucho esfuerzo en lograr una carrera, después hacer otra, y así hasta que, estando en España, justamente en la cátedra en Salamanca, tuve la fortuna de ser invitado a la Universidad de Salamanca a dar clases, allí empecé a darme cuenta que lo que había estudiado, fórmulas, recetas, que en algún momento dieron éxito y daban resultados, empezaron a no tener tanto éxito. Y empecé a descubrir que el secreto no está en la fórmula que había aprendido de memoria, sino en crear la fórmula apropiada a cada caso. ¿Y dónde voy a crear la fórmula apropiada a cada caso? En mi cerebro. Con lo cual empecé a estudiar cómo puedo desarrollar el cerebro para que sea capaz no de repetir la fórmula del profesor que envejece y obsolece rápidamente, sino que mi cerebro sea capaz de crear una nueva fórmula a partir del estímulo de la clase del profesor. Y así fue que bueno, me metí en este inmenso desafío de estudiar neurociencias, donde empecé a descubrir cómo puedo modelar mi cerebro, darle capacidades para tomar decisiones exitosas, para tener comportamientos adecuados y empezar a aplicarlo a distintas disciplinas. Si me permites un minuto más en el camino de esos estudios de neurociencia con aplicaciones, fundé un gimnasio del cerebro ya hace tiempo, de entrenamiento para desarrollar inteligencia de las personas. Y allí también descubrimos algo más, que ya las neurociencias me daban una pregunta adicional. ¿Es el cerebro solamente estudiable por la neurociencia tradicional? Y empezamos a descubrir la nueva disciplina, que es la biología cuántica. La explicación del cerebro desde el punto de vista de su verdadera realidad, que es un cerebro cuántico. Por eso fue el inmenso cambio que tuve que dar para poder estudiar el cerebro desde lo cuántico. Y allí entonces me embarqué en un nuevo desafío, a la neurocuántica, es decir, la neurociencia con cuántica, que es donde estoy en este momento, Doctor, trabajando justamente en ese aspecto. me gustaría que definiese esa palabra cuántica. ¿Qué significa cuántica? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a considerar todas las cosas desde la percepción física y desde lo macro, del tamaño de nuestro cuerpo, de nuestros objetos materiales, etcétera, y no nos damos cuenta que en realidad desde nosotros sí mismos somos más energía que materia. Lo cuántico trabaja en el mundo de lo pequeño, de lo infinitamente pequeño. Wow.
Lo cuántico se maneja por leyes de la física cuántica. No se sujeta a las leyes que nosotros vivimos en la vida del día a día, la ley de gravedad, el que las cosas que yo toco las siento, las que veo son las únicas que existen, y empezamos entonces a descubrir un mundo nuevo. De hecho, nuestro cerebro pertenece al mundo cuántico por una razón incluso de tamaño, entre otras cosas. En una cabecita de alfiler caben 30.000 neuronas de las que tenemos en nuestro cerebro. Y se rigen entonces por esas características que el mundo cuántico nos explica. Hoy por hoy, la activación de nuestros pensamientos focalizados en algo ponen energía en ese algo en que focalizamos, incluso desde el punto de vista de la imaginación. En este momento yo estoy pensando y estoy dando energía a aquello que pienso. Y estoy recibiendo energía del entorno en el que participo, del entorno en el que me conecto. Y entonces aparecen un sinnúmero de nuevas explicaciones superadoras de las explicaciones anteriores que tenía sobre nuestro propio funcionamiento. Al reconocer que somos más energía que materia, tenemos que reconocernos como seres que explicamos nuestros comportamientos, actitudes y decisiones desde un campo superador a lo que fue la explicación tradicional. Doctor, para desarrollar el cerebro y cuidarlo, ¿cuáles son, usted diría, en su mundo, esos 3 o 4 o 5 primeros pasos? A ver, en primer lugar, yo propongo, y esto lo tengo muy, muy claro en los ejercicios de mi gimnasio del cerebro, estos programas que dictamos de entrenamiento cerebral, es que tenemos que reconocernos como personas que somos responsables de nuestra propia capacidad. No somos dependientes de la herencia genética que recibimos de nuestros padres, que es importante, sí, pero no tan importante como lo que la epigenética evidencia. Es decir, lo que nosotros hacemos permitiendo determinadas estimulaciones en nuestro cerebro, lo que nosotros hacemos permitiendo nuestros aprendizajes, nuestras experiencias. Las experiencias incluso tenemos que saber tomarlas como deben ser tomadas. La experiencia no es lo que te ocurre, es lo que tú haces con lo que te ocurre, porque eso es lo que te influencia. Entonces, desde ese punto de vista, primer ejercicio, la actitud. ¿Cómo generamos una actitud cada día de nuestros días que nos haga con mayor probabilidad de éxito en cada actividad que hagamos en cada día de nuestros días? En primer lugar, esa actitud se va a definir por lo que hagamos como primer ejercicio. Y es un ejercicio muy simple, tan sencillo, tan sencillo, pero tan importante. Tú sabes que la sonrisa o la risa provoca una estimulación muscular facial, una activación muscular facial, por el mero hecho de la risa. Ahora, esa estimulación muscular facial provoca endorfinas, una hormona que influye en el cerebro, dando a ese cerebro una predisposición actitudinal, mejorando incluso su capacidad de creatividad, de memoria y de atención. Lo cual no es poco, pero se agrega el hecho de que eso contagia en el entorno. Contagia en el entorno generando en el ámbito familiar una actitud predispositiva similar, en el ámbito laboral, en el ámbito social. Ahora, luego hay otra etapa. La sonrisa, la risa, generadora de ese contagio, generadora de esas predisposiciones, provoca vibraciones energéticas, influenciantes y autoinfluenciantes. Esas vibraciones energéticas influyen energéticamente en nuestro entorno. Entonces, de un ejercicio que lo proponemos desde el efecto inmediato, predisposición, memoria, creatividad, influencia en el entorno, pasamos a un nivel superior, generador de vibraciones energéticas que influyen. Primer ejercicio. Segundo ejercicio, que también lo propongo hacer al comienzo en cada día. Y aquí roza entre una filosofía tradicional, antiquísima, y la era cuántica.
todos sabemos hoy día que lo que nosotros hacemos depende de una red neural que se activa en nuestro cerebro. Por ejemplo, tú me has hecho una pregunta. Al hacerme esa pregunta, en mi cerebro se activó una red neuronal asociada a lo que la pregunta. Por eso pensé en ejercicios. Por eso pensé en lo que dije, ejercicio de la risa, por ejemplo. Entonces, para todas las cosas de nuestra vida, de todos nuestros días, es importante crear en nuestro cerebro redes neuronales asociadas a la actividad que en cada día tenemos con resultados exitosos en cada una de esas actividades. Entonces, propongo un ejercicio, una meditación todas las mañanas, 10, 15 minutos, no más, en las tareas, compromisos, en la agenda que tú tienes para tu día, porque cuando meditas en eso, estás visualizando la tarea. Wow. Y estás creando en tu cerebro una red neuronal asociada con esa tarea con resultados exitosos. Estás de alguna manera influenciando en tu realidad del día a partir de lo que has creado en tu cerebro con esa meditación en el comienzo de tu día. Y así hay innumerables de otros ejercicios que podríamos de alguna manera detallar para que la gente, en primer lugar, tenga una actividad cada día, cada vez más exitosa, pero además provocar que su entorno reciba su influencia positiva. Doctor, Voy a... perdón. Sí. Adelante, adelante. Doctor, desde el punto de vista de la física o la de neurocuántica y desde el punto de vista de la neurociencia, ¿se puede hacer algo con la delincuencia, la violencia, la ira, la cólera y ese comportamiento agresivo? ¿Podría haber esperanza para eso? Que no es solamente esperanza. Te voy a dar 2 ejercicios concretos para ambos aspectos. En primer lugar, desde lo individual, desde lo personal, para cada uno de nosotros. Todos vivimos condicionados por nuestras emociones. Sí. Por ejemplo, el estrés. Nos condiciona porque el estrés jibariza funcionalmente el cerebro. Pero no es solamente el estrés, las situaciones de condicionamientos emocionales. Por ejemplo, lo acabas de decir, la ansiedad, la ira, emociones no muy favorables para tu comportamiento. Si tú, y esto lo tengo absolutamente comprobado de los últimos 30 años de entrenantes del cerebro que tengo en mi gimnasio del cerebro, si tú haces 2 meditaciones diarias, en la mañana y en la noche antes de dormir, lo que nosotros tenemos comprobado es que en 2 meses, te transformas en no estresable y no condicionable emocionalmente, porque llegas a un nivel de equilibrio emocional autogenerado por estos ejercicios. Y luego, si quieres, explicaría por qué la meditación de la noche, la segunda meditación, tiene un objetivo muy concreto. Pero lo que quiero decir es que de esa manera logras un equilibrio emocional que hace que puedas seguir transitando por contextos estresantes y condicionantes desde el punto de vista de emociones. Pero tú estás equilibrado emocionalmente, con lo cual tu cerebro está funcionando como si tuviera una coraza respecto de los contextos estresantes, o de las agresiones del entorno, o de las dificultades del entorno. Incluso tus mismos comportamientos ya no serán comportamientos agresivos, condicionados por una emoción que tal vez no es muy positiva para ti, porque estás en equilibrio emocional. Primera respuesta en lo individual. Pero tú has dicho algo importante. Desde el punto de vista de entornos, en tu ciudad, en tu país, en tu ámbito, de delincuencia, de situaciones, bueno,
no adecuadas de comportamientos de una u otra persona. Te voy a poner un ejemplo muy concreto de un estudio muy grande que ha hecho la Universidad de Princeton, dirigido a la Universidad de Princeton, para estudiar el efecto a nivel grupal del foco atencional de muchas personas en un tema específico. Y te pongo casos muy concretos. Eran 30 países con computadoras, ordenadores, funcionando en un programa interactivo. Es decir, algo que necesariamente funciona dando siempre el mismo resultado, el mismo resultado, el mismo resultado. Pues ocurrieron cosas. Por ejemplo, uno de los primeros, la muerte de la princesa Diana en París. Verificaron que hubo una alteración por la cantidad de personas que concentraron su atención en un hecho de esas características, una alteración en el funcionamiento incluso de los ordenadores. Ya no solamente influencia de vibración energética en las personas derivados del hecho, sino también en los ordenadores. Segundo, te doy dos casos más. El atentado de las Torres Gemelas. En el atentado de las Torres Gemelas se produjo también la misma situación. El mundo concentró atención en ese atentado. Y el mundo vivió una alteración por vibraciones energéticas que también alteró el funcionamiento de los ordenadores. Estos que tenían en el proyecto que se llamó Proyecto GCP, Proyecto de Conciencia Global. Esto no lo digo yo. Esto lo dice y está en este momento en la página web de la Universidad de Princeton relatando el caso. El tercer ejemplo fue el caso del COVID, que también produjo la misma alteración por un mundo concentrado en esa circunstancia, de esa pandemia. Ahora, con todo esto te di el caso y la demostración y fundamento científico. Pero te voy a hacer la referencia a algo que empezamos a hacer. Cuando tú reúnes una cierta cantidad de personas de un determinado lugar, ciudad, que concentran su atención, es decir, su vibración energética, en objetivos de, por ejemplo, vida sin accidentes, sin problemas, sin dificultades, lo que se ha encontrado es que empiezan a haber menos accidentes, incluso accidentes. Empieza a haber menos delitos. Aquí te doy una referencia concreta y te digo lo que nosotros estamos haciendo en este tema. Lynn McTaggart es una divulgadora científica británica que trabajó hace tiempo ya en un esquema similar que le llamó el experimento de los 8. De hecho, escribió un libro sobre el tema que se llamó justamente el experimento de los 8, donde reunía de a 8 personas de distintas ciudades del mundo, provocando justamente la verificación de estos resultados que estoy diciendo. A partir de estas experiencias, nosotros, en nuestro instituto, yo personalmente hago todos los días 24 de cada mes del año 2024, así como hicimos en el año pasado y en el anterior, hacemos una meditación mundial en determinados objetivos. ¿Para qué? Para reunir personas de 20 a 30 países, de distintos lugares del mundo, para reunir personas concentradas energéticamente en un objetivo y logramos el efecto que estoy diciendo. Ese efecto de expansión el mismo energética. día, la misma hora y el mismo segundo prácticamente. Efectivamente, todos los días, 24, a la misma hora, obviamente, en los distintos usos horarios de las personas que están en distintos países, nos juntamos efectivamente para eso. La idea es que haya una concentración atencional en el mismo instante para provocar el efecto que queremos lograr. Wow, doctor, tres puntitos. Primero, el efecto de las drogas a nivel mundial. Ese es uno de ellos. Segundo, los medios
de comunicación masiva y tercero, el teléfono celular, doctor. Esos tres campos, son medios de condicionamientos. Uno no tiene la palabra para descifrarlo. ¿Cómo uno, doctor, contrarrestar a nivel individual, a nivel de la sociedad, esos efectos nocivos de estos tres factores? Bien, aquí hay que reflexionar sobre lo siguiente. Cada día evolucionan más las conexiones entre personas a partir de redes sociales. Los medios de comunicación masivo cada vez están utilizando las redes sociales para una conexión. Incluso en muchos gobiernos hoy día, la comunicación ya no se hace más que a través de esos medios de redes sociales, con lo cual hay una expansión masiva de influencias por la información que se transmite cada vez más intensa y ampliamente a través de estos medios. Primera gran reflexión que quiero hacer a ese respecto. La idea es que cada uno de nosotros, en primer lugar, tiene que proteger a los niños de las influencias, muchas veces no adecuadas, de lo que en las redes sociales se transmite, incluyendo los temas del narcotráfico, incluyendo los temas de incluso violaciones de privacidad, etcétera. Este es un tema que me parece importante como responsabilidad de los adultos en ese aspecto. Y el entrenamiento que nosotros proponemos hacer para estos aspectos tiene que ver fundamentalmente con la protección de la capacidad de cada uno de nosotros de decir que sí o que no ante estas influencias que tenemos en nuestros entornos. La capacidad de elegir, en definitiva, en las edades en que tenemos capacidad de elegir. Porque claramente en esto hay que ser muy, muy claros y concretos. Mira, yo estoy aquí en Madrid porque mi única nieta es española y la tengo, qué casualidad, aquí en la habitación de al lado. Estábamos compartiendo unos instantes maravillosos porque es lo que me rejuvenece a mí. Tiene 9 años. Pero fíjate que ella no tiene móvil, no tiene celular. Sí sabe del móvil y celular cuando los padres y yo mismos se lo damos con un cierto nivel, obviamente, de control de acceso y mirando un poco. No ha perdido el tren de la tecnología, porque puedo asegurar que a mí me ha enseñado cosas del móvil, pero ella no dispone libremente para evitar los riesgos que a su edad son muy importantes respecto de la influencia. Yo creo que no podemos ir contra la tecnología. Los móviles nos han dado muchas soluciones para nuestras comunicaciones, para nuestra actividad. De hecho, si no fuera por los móviles, quizá no estaríamos hablando ahora. Yo estoy hablando desde un móvil. Sí. Ahora, yo tengo que tener en mi estado de adultez la capacidad de decidir aceptar esto o aceptar aquello. O recibir conexiones de un lado o del otro. Y por cierto, tengo la obligación de proteger a las personas que todavía les falta un tiempo para su madurez, para que no tengan el riesgo de esas conexiones sin control, sin supervisión. En los tres aspectos, diría, son tres aspectos de mucho riesgo hoy, pero que tenemos todavía como seres humanos la capacidad de superar esos riesgos y de provocar en nosotros el control y también la supervisión de aquellos que todavía no están en condiciones de hacerlo. Sí. Doctor, en un mundo donde la medicina tradicional se autoclasifica como no curamos, tratamos. Y yo digo,
bueno, no curan, no, ¿para qué tratan? Bueno, para evitar el dolor. Yo creo en la neurocuántica, o sea, en la física cuántica, pero con su aplicación ahora neurocuántica, y también creo en la neurociencia, como que puede hacer el papel que realmente no ha podido hacer todavía la medicina. Por ejemplo, con el cáncer. El cáncer podría tener esta disciplina, vamos a decirle así, científicas, incidencia para prevenir o curar el cáncer. Bueno, eso es una pregunta muy importante y agradezco que la hayas hecho. En primer lugar, quiero unos minutitos para relatar algo que me parece importante decirlo antes de dar una respuesta a lo que estás diciendo. Doctor, tranquilo, este tiempo es nuestro. Podemos ir Ok. directamente hasta las 11. A las 11 tenemos obligatoriamente que hacer un break. Pero no, tranquilo. Este tiempo es de usted y de nosotros y de nuestra gente que está en sintonía. Bien, bien. Primero y principal, hace un tiempo atrás, unos añitos atrás, en el Instituto de Matemáticas del Corazón, HealthBart, descubrieron, y se desarrolló luego todo esto en muchos institutos de investigación, nosotros hemos trabajado en ese tema también, que en el corazón existen estructuras neuronales, que se les llamó cerebro del corazón. Estructuras neuronales que se conectan con el cerebro, el que tenemos arriba del cuello, y que además tiene capacidad de anticipación y capacidad de influencia, de orientación. La emoción orienta la energía. De allí nosotros desarrollamos un ejercicio de coherencia energética, emocional y energética. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros, con coherencia hemoenergética, influenciamos en nuestro cerebro, provocamos la activación de la generación de neurotransmisores y hormonas, incluyendo las de sanación. Me refiero a que nosotros somos capaces de provocar nuestra propia sanación en algunos aspectos a partir de la coherencia emocional y energética. Todos sabemos que sin demasiada explicación venimos diciendo desde hace tiempo de que somos autogeneradores de enfermedades. Ahora tenemos una explicación un poquito más fundada, un poquito más respaldada. Y por cierto, mira, debo decirte algo. Ayer, 21 de septiembre, fue el Día Mundial del Alzheimer. Yo hice una publicación específica en las redes con un video que he filmado, no porque el 21 de septiembre en algunos países es el Día de la Primavera, sino porque el 21 de septiembre, Día del Alzheimer, decimos que, si bien no tenemos la solución completa del Alzheimer, y esto verificado por eminentes médicos especialistas en Alzheimer, con los entrenamientos del cerebro, desarrollando memoria, con el entrenamiento del cerebro, desarrollando proactividad, con el entrenamiento del cerebro, desarrollando una ralentización, sino interrupción del envejecimiento del cerebro, aunque la edad siga avanzando, podemos demorar la llegada del Alzheimer y suavizar la profundidad cuando llegue. A todo esto la medicina está trabajando y quizá en poco tiempo más habrá alguna medicación. Por ahora nosotros estamos dando paliativos de reducción de profundidad y demora en la llegada a partir de entrenar el cerebro. Quiero seguir haciendo un par de reflexiones en este punto. La neurocuántica tiene que ver fundamentalmente en la relación con esta circunstancia de sanación, nosotros le llamamos sanación cuántica, con orientar nuestra vibración energética en forma coherente con las emociones y enfocada, provocando energía en aquella circunstancia. Doy un ejemplo. Si tú enfocas tu atención y tus pensamientos, por ende, en enfermedades, en tal o cual enfermedad, vas a provocar en ti más y más probabilidades de llegar a esa enfermedad. Es como cuando piensas caminando por la calle, me voy a tropezar, y mira, tardará segundos y te vas a tropezar.
lo que estás haciendo es predisponiendo energéticamente a que ocurra lo que estás pensando. Con lo cual, para lograr sanación cuántica, piensa en la sanación, no en la enfermedad. Porque vas a poner energía en la sanación. Vas a poner más energía en lograr que tu cuerpo reaccione en sanación y no fortalezca y tal vez profundice enfermedad. Cuando tú pones energía en pobreza, piensas en la pobreza, que tienes pobreza, que estás en pobreza, vas a lograr más de ello. Piensa en resultados. Mira, tal vez no es científico lo que ahora voy a decir. Lo anterior sí, pero esto tal vez no. Yo recuerdo mis tempranas, y en ese momento tal vez no las comprendía bien, experiencias. Cuando fallece mi padre a los 15 años y se me cortó la posibilidad de pensar en la universidad, y se me cortó la posibilidad de terminar la secundaria, la escuela secundaria, mi hermano mayor, con el que compartíamos la habitación, obviamente en una casa humilde, me decía, es que todas las noches estás soñando con Superman. Superman era una tira en aquella época del Todopoderoso, en fin. Soñaba en Superman, soñaba que lograba cosas más allá de las dificultades que una persona común podía tener. Soñé 2 años con Superman. Wow. Al cabo de los 2 años, la empresa en la que trabajaba tenía 16, 17 años, 2 años después de los 15. Por alguna cosa que habré hecho bien, me ha dicho, te vamos a becar para que sigas estudiando. Y fue el cómo pude salir y provocar en mí un cambio fundamental. Ahora, en esa época no trabajaba en neurocuántica, pero fueron experiencias que luego fueron importantes para mí para empezar a orientarme en esto, que se llama hoy el cómo lograr lo que quiero lograr cuando me propongo hacerlo y pongo mi energía en eso que quiero hacer. Incluyendo la salud, incluyendo la salud. Mira, te voy a solamente un ejemplo final de mi experiencia personal y no quiero ser tan autorreferencial. El año pasado, 2023, me ocurrieron 2 cosas. En abril del 2023 me ingresaron en un hospital, esto fue en Argentina, me abrieron el cerebro en una cirugía de 12 horas de duración. Recuerdo que en alguna conferencia que tuve que dar en Dominicana, que organizaba Ismael Cala en esa época, me pidieron que explique ya no solamente el tema que era neurocuántica aplicada, sino que explique la circunstancia personal de esa cirugía. Noviembre de este año 2023, es decir, hace menos de un año, estando en Madrid, me ingresan por un ictus o ACV. Wow. A los 7 días, yo la llamo no, porque venía todos los días la neuróloga de la visita, que tiene que hacer todos los días a sus pacientes, y le digo, mira, yo mañana me voy de aquí. Excepto que usted tenga una circunstancia fundada para retenerme ingresado, yo me voy porque ya estoy bien. Porque me siento bien y porque además mañana tengo que dar una clase, me acuerdo, era una empresa de Costa Rica, Datsun, tenía que dar una clase, y entonces tengo que ir a dar la clase. Pero usted nunca se creyó que estaba acá enfermo entonces. Y me mira y me dice, la verdad, tiene razón. Pero ahora explíqueme cómo usted logró recuperarse de esta manera en 7 días de un ictus. Porque yo nunca me sentí enfermo. Porque aunque tenía circunstancias como no podía mover la pierna izquierda, no podía mover el brazo izquierdo, tenía circunstancias, pero no admití en mi pensamiento ese tema. Y focalicé en mi tarea. Pedí mi computadora, trabajé en la clase que tenía que dictar, con lo que podía hacer, y punto. La idea es que nuestro pensamiento, aquello en que focalizamos la atención, es aquello que logramos. Wow. Doctor, ¿cómo, por ejemplo, usted mencionó, el año pasado, yo administro actualmente 2 compañías médicas, y María Méndez, a través de María Méndez, fue que yo lo contacté a usted. Y yo María Méndez, fíjate, María Méndez fue la organizadora del evento de Burnout en Santo Domingo Dominicana. En Casa de Campo. ¿Qué pasa? Yo decidí mandar primero
al presidente de la organización para que él vea. Entonces, este año, que va a ser en Madrid, yo he decidido enviar a mi asistente. Y el año que viene Bien. va a ser creo que es en Cartagena. Doctor, esta información, ¿cómo es posible cómo poder llevar, doctor, esta información al pueblo y no a las academias? ¿De qué manera? Por ejemplo, yo le propongo a usted que una vez al mes se dirija a nuestra gente a través de estos medios. Porque mire, esta información, doctor, no es asequible. El mundo no tiene acceso a este tipo de información. Y peor aún en estos tiempos que van tan rápido. ¿Cómo poder llevar a la gente esta información? Mira, déjame decirte algo. No solamente es importante llevar a la gente porque no llega esta información, también hay muchos intereses creados para que no llegue la información. No sé si, no quiero, no quiero, Estamos en una democracia, doctor, y recuérdese, yo quiero que la gente sepa dónde buscar sus libros, doctor. No quiero Bueno, que mira. se vaya, no quiero que vengan las 10:58 y usted no haya dicho eso, por favor. No, por favor, mira, varias cosas te voy a decir. Mis libros, los 43 libros que he publicado en estos años de trabajo, están todos en Amazon, están todos en las plataformas, Barnes Nobles, están por allí. Y si no, están en mi página web, que ahí los pueden bajar también. Braidot.com es mi página web, ahí lo pueden ver. Pero además, yo estoy haciendo algo para difundir. Es decir, permanentemente estoy dando programas donde asisten personas de muy distintos países. Por ejemplo, yo comencé el miércoles pasado un programa ejecutivo de 6 semanas de entrenamiento cerebral. Hay 10 países representados, de Estados Unidos, de España, de Costa Rica, de Uruguay, de Colombia, de distintos países. Claro, no es masivo. Ojalá pudiéramos hacer algo mucho más masivo. Yo estoy siempre a disposición, nunca me he negado a ninguna, por ejemplo, de estas entrevistas, para poder no solo difundir, sino para generar en más y más personas inquietudes de ponerse con el tema, averiguar un poquitito más, ver dónde encontramos soluciones, en fin. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero ciertamente vamos a ser muy sinceros en esto también. Doctor. Sí. Perdón. No, continúe, doctor, Sí, la idea, continúe, por favor. No, un mensajito además. Nosotros todos, como seres humanos, tendemos a priorizar la atención en circunstancias negativas. ¿De qué página del periódico lees o de qué página del periódico que ves en internet vamos a la noticia del asesinato, del conflicto, del problema, de la dificultad? Tendemos, casi diría naturalmente tendemos. Hay que hacer un esfuerzo para lograr que más y más personas se focalicen en lo positivo, en las soluciones, no en el problema. Doctor, pero escúcheme, todos los días aquí en los Estados Unidos, a las 6 de la mañana, a las 5 de la tarde y a las 10 de la noche, todos esos canales hispanos, solamente asesinatos y desgracias. Todo el mundo se va a la cama con una bala en el sueño. Doctor, Déjame decirte algo, porque tú me has dado pie a que haga una referencia a un ejercicio, porque es importante. Cuando yo dije que hay que hacer una meditación a la noche, además de la mañana que dijimos, lo que estoy diciendo es que esa es una meditación para la resignificación de experiencias negativas. ¿Por qué? Porque si tú te vas a la cama justamente con la noticia del asesinato, la guerra y el problema y el asalto, etcétera, ¿sabes qué ocurre? En sueños, cuando el consciente sueña y el metaconsciente aflora, es decir, el subconsciente aflora, ese subconsciente que aflora con todas tus redes neuronales se contamina
por la revisión de lo que ha ocurrido en el día, y la revisión de lo que ocurrió en el día son experiencias negativas, de lo que has vivido en el televisor o donde fuere. Entonces terminas negativizando el cerebro. Cuando nosotros comenzamos a dar este ejercicio, para que en la noche, antes de dormir, mis entrenantes del cerebro resignifiquen, es decir, cambien el sentido de la experiencia negativa y lo pongan por lo menos como un aprendizaje. De manera tal que la revisión posterior en sueños no sea de experiencias negativas, contaminando, negativizando el cerebro, sino que sea incorporando aprendizajes, habiendo hecho desaparecer por resignificación la experiencia negativa. Lo que me dicen todos es que se levantan más livianos, es decir, con una actitud diferente, distinta. Entonces, la meditación de la noche, vuelvo al ejercicio que dijimos antes, y vincularlo con lo que tú acabas de decir, justamente lo que tenemos que hacer es desnegativizar el cerebro, positivizar el cerebro, de manera tal de que funcione justamente con una tendencia a conectar más con lo positivo y no con lo negativo. Porque si conectamos más con lo negativo, vamos a fortalecer lo negativo y darle más energía a lo negativo. Sí. Doctor, dos preguntas en una. Sí. La neurocuántica, específicamente la física cuántica, neurocuántica, choca de frente con las tradiciones religiosas. O sea, esa es una pregunta. ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! Sin embargo, voy a agradecértela. ¿Por qué? Hemos dicho que somos más energía que materia. Hemos dicho que entonces no somos seres hechos a imagen y semejanza de un señor de barba blanca con un bastón que creó el mundo. En realidad, si tú analizas en profundidad, Lo estoy entrando en el tenemos que juego. reconocer, somos hechos a imagen y semejanza energética. ¿Tú crees que somos el envase que ves en el espejo o la energía que no ves en el espejo pero que es mucho más importante para ti? Yo voy a decir algo públicamente que no suelo decir. Yo he sido seminarista también. Conozco esto por dentro. Y hoy, cada vez más, hay una conexión entre la espiritualidad y la energía. Y digo espiritualidad para no decir de determinada confesión religiosa, porque en realidad todas las confesiones religiosas tienen que ver más con la energía. O si tú vas a una iglesia católica, o a una sinagoga, o al templo de la confesión que tú quieras, ¿no sientes una energía diferente, distinta? ¿No sientes algo distinto que en la calle? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es que la creencia religiosa es lo que dice el oficiante de una misa o lo que fuere el acto, o tal vez la energía que todos generan en ese ámbito, o que todos han generado en ese ámbito durante tanto tiempo, Wow. que es la razón por la que ahí encuentras energía fluyendo y que te influye. Doctor, hemos llegado casi al final y me gustaría, doctor Braidot, decirle gracias, gracias por existir, gracias por haber tenido esa oportunidad de compartir con el mundo. Lo invito por lo menos una vez al mes dirigirse a nuestra gente que es carente de este tipo de información. Doctor Braidot, ha sido un placer poder despedirse de nuestra gente. A ver, en primer lugar, quien tiene que agradecer soy yo mismo, mi estimado. ¿Por qué? Porque cuando yo genero más gente predispuesta energéticamente, me influye. Entonces, agradezco la posibilidad de haber generado más cantidad de gente con energías direccionadas correctamente. Muchas gracias y le deseamos el mejor de los domingos. Gracias, doctor Braidot. Igualmente. Bye bye. Hasta pronto. Bye Bye bye. Espero que nuestra gente haya disfrutado de esta conversación con un científico neurocuántico.
Buenos días, mi gente. Una vez más, el Conde de Montecristo, Fausto Rodríguez, en Realidades. Programa que se transmite en vivo y directo a través de la 1380 WKDM todos los domingos de 10 a 12. Con el teléfono para sus comentarios, quejas, opiniones. El 212-966-1380. Y tengo que mencionar a las personas que hacen posible que este programa llegue a ustedes. El hombre, el mito, la leyenda. El doctor Rafael Rodríguez, con sus oficinas en Queens, en Jackson Heights, en el 718-505-0030. Y su oficina en Woodside, en el 718-606-2682. Y el príncipe y rey, el doctor Salvador Pérez, el doctor de Corona por Corona y en Corona, en el 347-201-4567, ubicado en el 100 Raya 05 de la Roosevelt, en el segundo piso, en la suite 201. Y llega a Manhattan, la mejor peluquera, la mejor estilista, la mejor colorista, Susana Beauty Salon, en el 212-869-0001, ubicada en el 55 West de la calle 45, entre las avenidas Quinta y Sexta, en el segundo piso. Y continuamos con el Conde de Montecristo, Fausto Rodríguez, en Realidades. ¿Qué te pareció, Moya, el doctor Néstor Braidot? Yo digo que es un genio. La combinación de la neurociencia, científicamente, con la física o neurocuántica, es la esperanza de la humanidad, ya que los médicos dicen que no curan, sino que tratan. Y pienso que ahí están las soluciones. Fíjate, otra prueba que el gran motivo de este programa y del Conde de Montecristo es dejar este mundo mucho mejor a través de la mejor de las informaciones. Primer principio, entonces. Primer principio del Conde de Montecristo. Somos únicos. Nadie es como usted y nadie es como yo. Totalmente. Y el segundo, existe todo lo contrario a usted. Si usted se considera muy, muy bueno, el opuesto es el muy, muy, muy malito. Número 3. Todos tenemos las mismas necesidades. Y el número 4, usted me necesita a mí y yo a usted. Juntos somos el poder. Y el que me gusta, recuerdas que vas a morir. Totalmente. Y como este año también dedicamos este programa a la vejez. La vejez no es una enfermedad. Y recuérdate que vamos a hablar algo sobre los asilos de ancianos. Los asilos de ancianos, tenemos una propuesta impresionante. Señores, estamos maltratando al 80% de nuestros envejecientes. 8 de cada 10 envejecientes son maltratados. Recuerde, usted va a ser un envejeciente. Así que tenemos la propuesta que para usted trabajar en un asilo de ancianos, tiene que tener entre 18 y 34 años. No más. Y Y es un servicio obligatorio. Obligatorio por lo menos un año. Usted tiene, para graduarse de la high school, tiene que haber, cada mes es un crédito. Si no es así, la esperanza de nosotros, porque lo mismo que estamos haciendo con la vejez, pero también lo estamos haciendo con los niños. Lo que tenemos que concientizar a cada persona que va a envejecer. Y cuando
mencionan a alguien que está envejeciendo como si estuvieran mencionando un marciano que viene de Júpiter. No, usted va a envejecer. Ya tenemos en línea a Niurka Ozuna. Niurka, buenos días. Good morning. How are you? Yo estoy muy bien. Voy a hacer la introducción en español. Tenemos a Niurka Ozuna. Es nuestra cuentista en inglés. A todas las madres que están ahí, de la manera que habla Niurka inglés, esa es la manera que los niños tienen que hablar. Y toda persona que utilice el inglés tiene que hablar impecablemente. El inglés es el idioma oficial de este país, los Estados Unidos de Norteamérica, y ahora cambio al inglés. Niurka, good morning. Good morning. How are you doing today? I am doing well. What about you? I am doing fantastic for the first day of fall. It's officially fall today. Beautiful. How's Adrián, el super? He is well. Muy bien. He is doing excellent. Thank you for asking. Very good. So what do you have for us today? So today I will be reading What's Wrong with Grandma? Beautiful. Abuelita by me. Excellent. So, thank you. Published in 2022, this book is a mental health conversation starter inspired by my personal experience of caring for my mother with schizophrenia. To support families and communities, begin a conversation that can often prove to be very difficult. So growing up, my search for information about this disease always led to dead ends. So this motivated me to create a book that can serve as a resource. So What's Wrong with Grandma? ¿Qué le pasa a Abuelita? Aims to reduce stigma, to raise awareness, and to promote empathy. Please. And here it goes. What's Wrong with Grandma? Gianni and Benny love spending time with Grandma. They are very excited to have her visit. On Monday, while watching TV, Grandma points to an empty space on the sofa. Nervously and with wide eyes, she asks, "Can you see it? Can you see it?" But they see nothing. Nothing is there. On Tuesday, they play on a trampoline. Concerned, Grandma tells them, "My back is killing me. I know your back hurts too." But Gianni and Benny were simply jumping happily. On Wednesday, Gianni and Benny play with puzzles. Anxiously, Grandma asks, "What did you say? I heard you say something." Yet they were only silently concentrating to see who would finish first. On Thursday, Gianni and Benny practiced their dance moves. Suddenly, Grandma asked, angrily, "What did you do to her? I know you did something to her." But they were just dancing to their favorite song. On Friday, after receiving their weekly allowance, Grandma demands, "Give me all of your money. Give me all of your money." Confused, Gianni and Benny rush to find a hiding place where they can keep their piggy bank safe. On Saturday, Gianni, Benny, and Grandma go for a walk. Grandma starts to look around, then suddenly stops to ask, "Are they following us? I know they are trying to get us." Yet there was no one around. On Sunday, Gianni and Benny wake up frightened and wonder why Grandma is standing alone in the dark. Worried and tired, Grandma says, "I heard you crying, but they were both asleep." On Monday, they set up a tent in the backyard. Gianni and Benny really want Grandma to come out and play, but Grandma just wants to sleep. On Tuesday, an ambulance arrives in the morning. "Where are they taking Grandma? What's wrong with Grandma?" Gianni and Benny cry. Their mother explains, "Grandma is not well. She has an illness with a long, odd name called schizophrenia. It's a mental illness that causes confusing thoughts, emotions, and behavior. By better understanding this illness, we can give her the care she needs when she needs it." Gianni and Benny now realize that even though schizophrenia sometimes makes Grandma act strangely, they love her just the same.
The end. Beautiful. Excellent. Before you go, why don't you share the information where they could get your books? Wonderful, thank you. So my books are available on Amazon. You can look them up by my name, Niurka Osuna. That's Niurka, and the last name is O as in Oscar, Z as in Zebra, UNA. They're also available on, the link is on my website, which is Newell Group, NIUO as in Oscar, and Group, GROUP. Or folks are welcome to call me. My business line is 914-415-2290. Beautiful. Outstanding. Thank you very much, Nuria. And you have a great Sunday. Okay, you as well. Thank Be you. well. Thank you, dear. Bye-bye. Tenemos a nuestro Pastor Mercado. Pastor Mercado, buenos días. Buenos días, pastor. Buenos días, mi hermano Fausto Rodríguez, José Antonio Moya. Dígame, ¿cómo están esas dos excelencias? Yo estoy como Bien. una roca, doctor. Tengo una preguntita para usted, hermano. Yo soy su hermano, olvídese, dígame Sí. toda la que usted quiera. Hermano, ¿qué significa la palabra hereje? Herejía, ¿no? Doctrina falsa. Por ejemplo, Falsa. los testigos de Jehová son herejes. Los fariseos, que son el séptimo día, son herejes. Todas las religiones. ¿Y la el doctor religión que romana- llamó? ¿Eh? Doctor, Pastor, ¿cuál Diga. es la religión real? Le voy a dar la sorpresa, hermano. Dios no tiene religión. Totalmente. Oiga, Génesis 1:3, ¿qué dice? Hágase de luz y se hizo la luz, ¿no verdad? Entonces, cuando Cristo vino, Juan 8:12 dice, yo soy la luz de los hombres, que anda en mí, no anda en tinieblas, sino anda en luz. Dios no tiene religión, porque de tal manera Dios amó el mundo, que ha dado su unigénito, para todo aquel que cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Es por Cristo absolutamente. Esa es la luz de los hombres. El que está en Cristo tiene luz. Dios no tiene religión, porque eso no existe para Dios. Dios hizo creación. Por eso que todos somos iguales. Todos. No hay un hombre más grande que otro. ¿A Ni usted le negro, gusta ni blanco. la meditación, pastor? Dígame. ¿A usted le gusta la meditación? Sí, porque la meditación usted está solo hablando con Dios y con el Hijo y el Espíritu Santo, porque son tres, son uno en tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Perfecto. ¿Ok, Pastor? Dios me lo bendiga. Como Y- siempre, le reitero que estos micrófonos incondicionalmente a su disposición. Buenos días. Gracias, buenos días. Buenos Dios. días. Gracias. Y, y olvidé que como durante todo el año este programa es dedicado a Nayib Bukele, ese gran presidente del Salvador, y a toda mi gente del Salvador, y como no, a todos nuestros envejecientes, ¿ok? A la vejez. Tenemos, cuéntame. Sí. Ahora mismo en El Salvador están pasando cosas que son dignas de mencionar. Se va contra los corruptos de alto nivel ahora. Ahora va a ser una cárcel dedicada especialmente a los corruptos. Pero yo te voy a decir algo. ¿Y por qué el pueblo tiene que mantener a esos corruptos? Tenemos que ponerlos a trabajar y a producir. Así, esta conversación va a seguir inmediatamente. Demos la bienvenida a María Isabel Dicen. María Isabel, buenos días. Buenos días, Fausto. Un placer estar contigo en el programa. ¿Cómo tú estás? Súper bien, gracias a Dios. Óyeme, Gracias. es increíble que a primera hora tuvimos al doctor Néstor Braidot, un neurocientífico, y no sé si escuchaste a Niurka Osuna, Sí. qué le pasó a abuelita, ese problema mental del Alzheimer, Ujú. y que mamá padeció de eso.
y todos mis tíos, por parte de mi mamá, todos tuvieron esa enfermedad y todos murieron de ella. Mi mamá fue la última, que en paz descanse, va a cumplir 2 años de haberse ido. Así que, ¿qué tienes para nosotros hoy, María Isabel? Bueno, te quiero compartir 2 poemas infantiles, si me lo permites. Claro que sí. Cortitos, y uno se llama La Mariquita. Y estos poemas que te voy a compartir son de mi libro Colorín Colorá número 2 y se basan en vivencias, experiencias y aquellas historias, cuentos y canciones que mis abuelos me contaban en la República Dominicana. Así que adelante. Entonces, una de ellas es Mariquita y dice así: Mariquita ya se va cuando anuncian la vocal A. Entonces Mariquita también se fue detrás de la vocal E. Hasta el río ella se fue. Pero ya Mariquita no está allí porque se la llevó las aguas a buscar a la vocal I. Entonces Mariquita, como un ave, voló y voló por los cielos junto a la vocal U. Y Mariquita se fue con Lulú en busca de la letra U. Muchas gracias. Wow, grandiosa. Óyeme, ¿y cómo te inspiraste en Mariquita? ¿Cuál es la Pues historia de Mariquita? Mariquita era una canción que me acuerdo, mi abuelita me cantaba y empezaba a decir, Mariquita ya se va. Sí, Y ya. así se nos enseñaban las vocales. Ya Y después recuerdo. decía, Mariquita ya se fue, y por ahí seguía. Perfecto, la recuerdo perfectamente. Ok, adelante. El próximo, por favor. Entonces, el próximo dice los nietos. Y es que los nietos son como un rayito de sol que vienen a encender nuestro corazón, los que un día llevas en brazos y hasta rondan en tus sueños a cada rato. Los nietos son toda la ternura, almas llenas de risas, y también brincan como la ardilla haciendo travesuras. Los abuelos los bendicen y hacen a veces de payaso. Le cuentan cuentos que inventan un cuento que cuentan, y es que los nietos son nuestro mayor regalo. Muchas gracias. Dime, María Isabel, ¿estás trabajando en algún otro libro? Actualmente estoy haciendo un poemario corto que tiene que ver con la labor que ejerzo a través de un proyecto de las mujeres inmigrantes, y estoy haciendo trabajando en un poemario que habla sobre nuestro proceso de inmigración. Perfecto, pero óyeme, voy a poner esta voz muy sexy. Recuerdo que tú tienes una deuda con el conde. Ay, sí. Tú tienes una deuda con el Sí, conde de Montecristo. sí. Ya yo quiero darle ese cuento a mi mujer para cuando Dios yo mío. me vaya Pues mira, a acostarme. Eso lo voy a trabajar. Eso lo voy a trabajar en su momento. Tengo también un poema normal que escribí hace poco, que si quieres te lo Por comparto. favor, claro que sí. Pero es un poema que tiene que ver con los niños. Es como una reflexión que yo hice Tranqui. de las cosas que veo. Por favor. Y dice así: cautivo, me duele el alma, Juan Espina dorsal sin calma, las batallas que a diario persiguen y los ruidos que perturban y atrapan. La tarde oscura se abastece de impaciencia, de enfermedades incurables que inhabilitan la conciencia. Y rebusco en las hojas grises, entre olivos corroídos de cicatrices, al del suelo de aflicción y coraje. Creo que necesito un día más para cambiar de equipaje, para hacer un antojo invisible o un palomar donde reposen mis luceros. El sabor amargo mastica odio y duelen las símiles, el calentamiento global que nos asfixia, la abstinencia de palabras compuestas que gritan cuando callan. Dueles, cordura,
la paja que persigue el ojo izquierdo, la sonrisa del arco iris que nos ríe, las cenizas fértiles e inocentes de un suelo árido donde pululan lombrices. Duele la voz en compás del silencio, el tiempo que escapa entre mis dedos. Duele tanto el dolor que no se siente, pues se alberga entre uñas que se quiebran y solo destilan formor a manos llenas. Muchas gracias. Excelente. ¿Dónde nuestros oyentes pueden obtener tus libros? Pues mira, Fausto, todos mis libros están en Amazon. Allí, a través de mi nombre, María Isabel Dicen, pueden adquirirlos. Así que ha sido un placer y te agradezco inmensamente tu participación en El Conde de Montecristo, Fausto Rodríguez, en Realidades. Gracias a ti por la oportunidad y que pasen un bonito día. Muchas gracias. Y como todos los domingos, este programa también es dedicado a mamá. El Conde de Montecristo ha roto todos los protocolos y dar solamente un día al año mamá, no. El Conde de Montecristo celebra el Día de Mamá todos los domingos, al igual que el de mi papá, el del amor y la amistad, el Día de Acción de Gracias, e inclusive hasta las Navidades. Y tengo que agradecer a todos los policías del departamento de Nueva York y a todos los policías del mundo, a nuestros bomberos, a nuestras enfermeras, a nuestra gente de sanidad. Y quería un comentario en relación a la Roosevelt. Hemos perdido casi a Queens, el sucio, los asaltos, los tiroteos, esa comida chatarra. Inclusive hay negocios que no pueden abrir porque están un paquete de gente vendiendo cosas robadas, se las roban de las farmacias y van a venderlas frente a otros negocios. ¿Qué hacer? Entonces, a esa gente, en estos días estuve en una reunión con el departamento de policía y los asaltos generalmente hay en Queens, Jackson Heights, Elmhurst, son a las personas que andan borrachos. La gente que les gusta tomar y se vuelven locos están siendo asaltados. ¿Por qué? El asaltante sabe que no puede ser descrito. Así que, ¿qué te parece, José Antonio? Una tragedia. Definitivamente es una tragedia que el crimen siga aumentando y que siga afectando a los más vulnerables. Porque hay veces que culpamos a esas personas porque están borrachas, de que esa condición andan así, pero también recuerden que es una enfermedad también. Yo considero el alcoholismo como una enfermedad y también los considero a ellos como de los más vulnerables. Es lamentable que esté pasando esto en la gran urbe. Y un poquito de moral y cívica. Mi gente, diga buenos días. No importa si esa persona no le contesta. Usted entrénese. Buenos días, buenas tardes. Salude. Diga por favor. Porque la gente ha perdido esa formalidad hacia el otro. Así que tenemos que rescatar todos esos valores que desarrollaron a una sociedad. Sí, sí. Oye, Fausto, volviendo al tema de El Salvador, yo conocí a un señor, un muchacho joven, que es salvadoreño. Y tuvimos la oportunidad de compartir largas horas, porque él estaba haciendo un trabajo en mi casa. Y me contó cosas de Salvador que él dice que no sabe por qué no se dicen. Por ejemplo, tú sabías que la persona que pasa de 60, 65 años en El Salvador antes de Nayib Bukele pagaba un impuesto a las pandillas.
O sea, Ah. si no trabajaba, porque ya era envejeciente, tenía que pagar, oye, ¿cuánto? Una cuota. Pero tampoco dinero, o sea, sí, porque ellos no trabajaban. Porque antes, o sea, era a la casa entera, pero ahora no, ahora se lo cobran a cada uno en particular. Pero, ¿qué te iba a decir? Pero aquí cuando, por ejemplo, tú comienzas a trabajar a los 20 años, te retiras a los 65, son 45 años, después de esos 45 años tienes que pagar tu cobertura médica a través de Medicare. ¿Cómo es posible que tú hayas trabajado toda una vida y contribuido al fisco? También tienes que pagar tu seguro médico, comprar las medicinas, ¿ok? Impresionante. No, es una manera de extorsión también. No, entonces, tú has trabajado ya 45 años, te retiras, y también es un problema las medicinas, no, eso es un relajo. La gente que ya trabajó por 45 años, te retira y tiene que seguir pagando, porque Medicare, la parte B. Y la solución es fácil. No crea, por ejemplo, le estamos regalando a Egipto $1.000 millones al año. Solamente eso da para cubrir la medicina de los envejecientes. Abran los ojos. Entonces, estos políticos, por ejemplo, en Jackson Heights, East Elmhurst, Corona, se han hecho de la vista gorda. Óyeme, qué relajo, qué suciedad, qué desorganización en Queens. Mira, ese tramo que está entre la 88 y la 91 en Queens, en Roosevelt, ¿tú sabes cómo se llama? El zoológico. Lo único que no he visto ahí es uno de los hipopótamos de Pablo Escobar, ahí en la hacienda Nápoles. Todo, ¿cómo es posible que hayamos permitido que nuestros barrios se destruyan? ¿Cómo eso es posible? Porque los que han sido elegidos, no tienen la idea que fueron elegidos para eso. Pero ¿cómo es Para posible resolver el problema. que yo me convierta en político? ¿Está allá? Buenos días, profesor Martínez. Buenos días, profesor Martínez. ¿Me escucha? Sí, lo escucho perfectamente, hermanito. Óigame, es un placer tener al profesor Martínez directamente desde el estado de Guerrero, México. Exactamente. Sí, mi hermano, muchísimas gracias. Pues aquí estamos, mire. A toda, Estamos con usted. a toda mi gente de México, en el mundo, le tengo una sorpresa a ustedes. Tengo una sorpresa a ustedes. El profesor Martínez, especialista en náhuatl. Así es, profesor Martínez. Es correcto, mi hermano. Yo soy hablante de la lengua náhuatl. Hablo como visto náhuatl. Así que Es una de las... vamos al grano. Me gustaría, profesor, ¿a qué usted se dedica, profesor Martínez? Muchísimas gracias, mi hermano, por la invitación que me hizo. Yo soy maestro de educación primaria, soy hablante de la lengua náhuatl, comparto la filosofía de la lengua náhuatl, pertenezco a un grupo de abuelos que estamos estudiando justamente la filosofía de los ancestros. Una de estas cualidades que yo tengo presente es crear poesía en la lengua náhuatl y filosofía de la lengua náhuatl. Doy clases de la cuenta del tiempo de nuestros grandes abuelos. Al mismo tiempo, escribimos los sentimientos de los niños, escribimos los sentimientos de nuestro pueblo. No hemos sido eliminados, quisieron arrancar nuestras raíces, pero seguimos brotando, seguimos avanzando. Me gustaría, Sí, mi hermano. me gustaría que se dirigiese al mundo, muy especialmente a nuestra gente que habla náhuatl. Por favor,
en estos momentos puede dirigirse y después me lo traduce en español. Claro que sí, mi hermano. Hágase de cuenta que está hablando con la comunidad a nivel mundial en náhuatl. Adelante, profesor. Claro que sí, mi hermano. Namechtlahpaloa y canuchi no yolo no ikniwa pa intonal cintli domingo, tlente juame tikui intonal powali, amanin chikwe cuaufli campo matipakikam, nejua no toca yaot prajedis Martínez, amanin nikana mechon tlahpaloa campanechon tlatitlanilihke tego amanonemi wa mejome. Amo xikilkahuakan tlahtoskeh tu tlahtoltzin. Amanin, seki pinawa, seki xkineki tlahtoskeh kuako, matipakikan, matikteixpantika into tlahtoltzin, sekimeh kineki kipoloskeh, kinkixtianomeh, tejuameh amo matikpoloka. Hola, muy buenos días a todos los que nos escuchan en esta radio. Yo los saludo con mucho amor y mucho respeto, mucho honor hacia ustedes, para dirigirme diciéndoles que este idioma tan hermoso que nosotros hablamos, lo compartamos, podamos dejar esta herencia a nuestros hijos. Nos han querido arrancar todo, nos han cortado nuestras ramas, nuestros troncos, pero jamás han arrancado nuestras raíces. Y hoy seguimos brotando, seguimos compartiendo. Nuestros niños, como ayer les mostraba en un video, Muy bonito, estaban disfrutando de las ceremonias de agradecimiento a nuestro gran abuelo Tepeyolotli, el espíritu de la montaña que nos da medicina, alimento. Y eso no nos debe dejar a un lado. Eso de sentirnos orgullosos de que hablamos la lengua náhuatl. A todos los hermanos hablantes de la lengua náhuatl, yo los invito a que podamos seguir perpetuando este conocimiento. No nos avergoncemos de hablar en la lengua náhuatl. Es una lengua ancestral, orgullo de nuestros abuelos guerreros que han defendido y que seguiremos defendiendo, como ellos lo hicieron, como grandes guerreros. Profesor, Sí, mi hermanito. Profesor Martínez, qué orgullo, qué orgullo siento de que a través de la 1380 AM, óigame, desde el centro de la ciudad de Nueva York, desde el centro del mundo de los negocios, un mexicano del estado de Guerrero se haya tenido la oportunidad de dirigirse a todas esas personas que hablan náhuatl. Profesor Martínez. Sí, hermanito, lo escucho. Sí, ¿cuántas personas hablan en la GUA a nivel de no solamente de México, sino que si también hay otras personas que lo hablan fuera de los estados mexicanos? Dentro del censo que se ha hecho de los náhuatl hablantes, tenemos en la lengua náhuatl es el más hablado a nivel nacional, que es en México, que es aproximadamente de cerca de 5 millones de personas que aún seguimos hablando la lengua náhuatl. Ahora, a nivel internacional, tenemos alumnos que están en Japón, están en Alemania, en España, en Francia y en Estados Unidos. Yo tengo alumnos que están estudiando la lengua náhuatl y para ellos es una gran riqueza, solo que algunos hermanos les han metido a la idea este sistema colonialista de que el idioma nativo no sirve. No, está lleno de filosofía, está lleno de conocimiento, de medicina, de astronomía, de matemáticas, y no terminaría de enlistarlo, y que aún nuestros abuelitos nos siguen empoderando, nos siguen ayudando, ¿no? Se sigue preservando a través del sincretismo religioso, se resguardó muchísimo conocimiento, muchísima sabiduría, hermano. Profesor Martínez, le diré que de ahora en adelante puede contar con este medio de comunicación masiva para llevar lo mejor a esa comunidad
que yo creo que en la historia de esta emisora, y voy a ser un poco más exagerado, no se ha transmitido nada en este idioma en mis 37 años que yo tengo en este país. Y es un orgullo que una persona náhuatl hablante se haya dirigido a esa comunidad de México, a través de esa lengua que aún se habla y que pertenece a nuestros antepasados. Y yo, de manera muy personal, Fausto Rodríguez Guillén, a través de mi abuela materna, mis ancestros, mis antepasados eran del estado de Guerrero, México. Me siento muy orgulloso de poder llevar a nuestra gente mexicana parte de ese gran orgullo. Y esa gran cultura que incluye todos los ámbitos. Profesor, ¿se puede dar el caso de que hay personas que hablan magua? Magua es náhuatl. 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 Okay. ¿Y no hablan español? Sí. Hay todavía comunidades donde su lengua materna es el náhuatl y no se habla el español. Pero desafortunadamente, digo desafortunadamente, porque la escuela ha influido en la castellanización. Ha habido de que, bueno, los niños, pues, siguen hablando su lengua materna, pero también ahora se les enseña a que lo puedan escribir, a que lo puedan transmitir. No lo digo que en todas las escuelas, pero sí, y en todas las comunidades, pero sí en algunas aún se habla la lengua materna. Para todos se comunican en la lengua materna. Y eso es muy hermoso. A pesar de que ha habido políticas educativas, políticas nacionales, en donde han querido eliminar el idioma, pero nos hemos resistido. Profesor Martínez, y ahora en adelante yo formo parte de esa resistencia, ¿ok? Sí, hermanito. Náhuatl va a vivir, se va a desarrollar, y esas generaciones posteriores de México van a hablar y vamos a mantener nuestras tradiciones a través del náhuatl, ¿ok? Sí, mi hermano. Usted tiene una poesía. Me gustaría escuchar esa. Antes de la poesía, yo quiero hacer una preguntita rápida. Sí. ¿El náhuatl tiene algún significado o tiene alguna etimología, una procedencia? Claro que sí, mi hermano. La lengua náhuatl bien se conforma de dos vocablos, el nombre de náhuatl. El primer vocablo, de nahuati, de sonido, de escucharse. Agua. Entonces, la lengua náhuatl quiere decir el sonido armonioso del agua. ¿Por qué? Porque nosotros somos agua. Más del 75% de nuestro cuerpo es agua. Y nosotros somos agua que transmite su palabra en armonía. La lengua náhuatl también es conocido como el idioma armonioso, el idioma de la palabra florida. Wow. Sí, mi hermano. Así que me gustaría escuchar la poesía. Antes de que digan la poesía, por favor, me gustaría el significado de la poesía. ¿Qué quiere decir? Sí, claro que sí. Esta poesía que les voy a compartir en forma bilingüe, en náhuatl y en español, son consejos, son palabras que nos enseñan nuestros abuelos para vivir en armonía con quién, con la naturaleza, con nuestros hermanos que nos rodean, porque se trata de vivir en armonía con el universo, con la naturaleza y con nuestros hermanos que están a nuestro alrededor, con nuestra familia, con nuestros abuelos. La poesía se llama Shinenemi Kenat, camina y avanza como el agua. Entonces, les comparto, dice así, primero en náhuatl, después en español. Nukonetzin,
Shinenemi kengar. Tlayakankineki mitzteltis. Amo xicualani, xiyewalwi, wan xinenemi, amo quema ximotelti, xichipawak, xicuacualtzin kenatl, tla tehuatzin, tihcontinemi, capacli tiyeski, noconetzin, xipatlani ken yeyecatl pan ilhuicatl, amo yaka mamitzita, ihcon icualtzin tinentos, ihcon, cualtzin tipacanemictos. Amo xiquilcaua, canon tiwalewa. Xiquintlali moxiwa pantlali. Ihcon amo tiquimilcahuas monelhuayuan. Amo tiquilcahuas moxictzin campa tehuatzin tiwalewa. No ihqui noconetzin. Tehuatzin xictotoni moyolo itenco tlecuilan campa yehuatzin. Mitzilnamictis tocoluan canon tiwalewa. En español, castellano, mexicano. Hijo mío, vive como el agua, fluye como el agua. Algún obstáculo que se ponga enfrente de ti, bordéalo como ese río. Sé transparente con tu actuar, con tu caminar. Sé transparente y honesto con tus hermanos. Vuela, vuela como el viento en el aire invisible, para que nadie te envidie, para que nadie te critique. Sea humilde como el aire que nos da vida, así tú mismo da vida a tus hermanos. Planta tus pies en la tierra, para que nunca olvides tus raíces, nunca olvides de dónde vienes y para qué estás en este plano existencial. Recuerda que tu ombliguito te va a llamar a donde tú naciste. También, hijo mío, calienta tu alma, tu espíritu, al lado del fogón, al lado del abuelo fuego, quien te recuerda lo hermoso, lo poderoso, lo sagrado que eres para él, para nuestros abuelos y para ti mismo, pero sobre todo, hijo mío, para mí, que soy tu padre. Sí, mi hermano. Wow. Un poema. Increíble, increíble. Profesor Martínez, me gustaría unas palabras de despedida a toda nuestra gente que habla náhuatl. Claro que sí, mi hermano. Tlazocamati nocniwa pampanechcaque paín teposnahuatili. Amo xiquilcahuacan. Matinemican ken yehyecatl ken atl, ken tletl, ken tlali. Pampanochipa tipaquisque. No iquinimechon tlazocamachililianica nocniwan. Campa techoncahuilisque ticum temacasque se tlahtoli. Bueno, pues mis hermanos, agradecido de que me hayan dado la oportunidad de compartir mi palabra, agradecido a todos los que nos escuchen en esta estación de radio y recordándoles que no nos olvidemos de nuestras raíces, sin importar dónde estemos, podremos estar en un espacio lujoso, en un espacio donde abunda el sustento, pero jamás se olviden de quienes les dieron la vida y de quienes les enseñan el camino. Muchísimas gracias, mi hermano, por haberme dado la oportunidad de participar en su espacio. Una cosita más, profesor Martínez. Sí, adelante. ¿Existe en español algún libro que nos hable ampliamente sobre la cultura náhuatl? No. Actualmente tenemos, en mi caso, tengo un libro, un poemario en la lengua náhuatl que habla precisamente cómo pensamos los náhuatl del estado de Guerrero. Pero sí hay otros libros que hablan de filosofía de la lengua náhuatl. Recordemos que la gran parte del conocimiento de los abuelos se transmite de manera oral. Entonces, una de las misiones que yo tengo es dar clases de filosofía de la lengua náhuatl a través de la plataforma Zoom y lo subimos en un canal de YouTube. Tenemos 250 clases grabadas que hablan de la cuenta del tiempo, del conocimiento de la lengua náhuatl, de la filosofía y de cómo pensamos nosotros los náhuatl en este mundo contemporáneo. Entonces, pues también los invitamos a que visiten el canal que tenemos,
del idioma náhuatl. Justamente su servidor, estamos trabajando en eso. Así que muchas gracias, profesor Martínez, y les deseamos el mejor de los domingos y hasta la próxima. Buenos días. Hasta la próxima, mi hermano. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Dime. El tiempo corre. No, pero y- dime. ¿Cómo es? Dime, ¿qué te ha parecido este programa? No. Yo no entiendo cómo es que existen personas que quieren que una lengua nativa desaparezca. No lo entiendo. O sea, no puedo, cuando todo el mundo quiere su preservación, que alguien tenga una política de eliminación de una cultura tan rica como esa, la náhuatl. Óyeme, pero ¿y cómo es posible? Recuérdate que el principio número 1 del conde, todos somos únicos, cada persona es única. Eso hay que respetarlo. Y cada sociedad, cada comunidad es única. Sí, definitivamente. Tengo que hacerte una historia porque esto me aconteció ayer. Adelante. Por lo cual veo lo importante que es el hablar inglés. Creo que voy a ir a la escuela. Mi esposa escucha la noticia en inglés. Y yo, que estaba cerca escribiendo, también lo estaba escuchando. Pero pasó algo que yo dije, no, tengo que ir a la escuela. Tengo que volver a la escuela a estudiar inglés. Resulta que yo creo que entendí que Kamala Harris se cayó y que Trump se estaba riendo de esa caída. Y cuando voy me digo, no, pero ¿cómo va a ser un hombre tan deshumanizado como es Trump? Me dice ya, no, espérate, pero ¿qué tú dices? Yo digo que Kamala se cayó y Trump se estaba riendo y burlándose. Y decía, sí, pero tú lo entendiste bien que fue en las encuestas. Oye. ¿Qué hay de cierto en eso? Podríamos hablar un poquito sobre lo que ha estado sucediendo con... Claro que sí, pero antes de continuar tengo que mencionar a las personas que hacen posible que este programa llegue a ustedes. El hombre, el mito, la leyenda, el doctor Rafael Rodríguez. Sus oficinas en Queens, en Jackson Heights, en el 718-505-0030. Y su oficina en Woodside, en el 718-606-2682. Y el príncipe y rey en Corona y de Corona, el doctor Salvador Pérez, en el 347-201-4567, ubicado en el 100 Raya 05 de la Roosevelt, en la suite 201. Y llega a Manhattan la mejor peluquera, la mejor estilista, la mejor colorista, Susana Beauty Salon, en el 212-869-0001, ubicada en el 55 West de la calle 45, entre las avenidas Quinta y Sexta, en el segundo piso. Y continuamos con el conde de Montecristo, Fausto Rodríguez, en Realidades. Adelante, José Moya. Sí, eso era un señuelo que le había puesto a Marisa, pero no ha picado. No, Marisa no ha llamado. Hablábamos de El Salvador, de las cosas que estaban pasando antes. Y te decía que ese caballero me dijo que cuando ellos tenían que ir a otro barrio a visitar, tenían que ponerle cuántas personas iban a visitarlo. Ellos decían 8, pagaban por 8. O sea, por otro barrio. Y si por cosa del destino se equivocaba y querían entrar una persona más, la mataban. Le daban una golpiza que era increíble, que la gente prefería mejor si decía que iban a ir 10 personas iban. Óyeme, ¿y dónde estaban los derechos humanos?
No, y Nayib Bukele no solamente es con las pandillas. Nayib Bukele está haciendo una cárcel o está la propuesta para los corruptos desde el gobierno, para los que violan niños, para los que maltratan a sus mujeres. Lo que pasa es que él hizo una etapa. La primera etapa era sacar esos 87 personas, 87, 85, 82, que mataban diariamente, que yo digo que, como lo veía él decía que él sabe que cada día Nayib Bukele ha salvado 60, 70 y 80 personas, porque esa era una constante durante años. Él dice, cada día que pasa, hay personas que le dan gracias a Dios, a Nayib, porque ha salvado a 60 personas. Mira, recuérdate que el próximo domingo vamos a traer por escrita esa propuesta donde en los asilos de ancianos, toda persona que trabaja ahí va a ser entre 18 y 34 años. Solamente puede tener 35 a nivel de administración. El resto tiene que ser joven para servir a nuestros envejecientes. Es una manera de concientizar a la juventud de que va a envejecer. ¿Qué te parece? Y tiene que ser una materia obligatoria en las escuelas. Para graduarte, tiene que tener ese certificado de tus 24 créditos, un crédito por mes. Y que no pueda pasar cualquier tipo de examen sin antes no ha cumplido su servicio obligatorio con la vejez. Y encima de eso, ese certificado tiene que ser actualizado cada cierto año, cada cierto número de años. Tenemos que ya sonar la alarma. Tenemos que cuidar de nuestros envejecientes. Yo estoy envejeciendo, yo no quiero que nadie me maltrate, pero yo sí sé tratar a una persona mayor. Traté a mis abuelos, traté a mi mamá, a mi papá. La juventud tiene que crearse esa conciencia de que también va a envejecer. Y le quiero hacer una advertencia. Cuando proponemos algunas cosas aquí, hay personas que piensan que son idílicas, que son utópicas, pero nosotros estamos viviendo el mundo de lo imposible de hace 100 años. Si vemos lo que es la computadora, el teléfono, nos damos cuenta que eran cosas sumamente imposibles hace 100 años. No es imposible que comencemos a tomar medidas para que dejemos de maltratar a nuestra vejez. Y esos asiáticos, el respeto que tienen ellos hacia sus envejecientes, están obligados a mantenerlos y a tenerlos en la casa. Entonces, así que esa propuesta, no sé cuál de los políticos cómodos va a hacer esta propuesta de ley, que toda persona que trabaje en los asilos de ancianos va a tener entre 18 años y 34. El único que puede tener 35 años son los administradores, más nadie. La juventud tiene que estar consciente de que va a envejecer. Y de que lo que hacemos por ello ahora, en realidad lo estamos haciendo por nosotros. Entonces, hay personas cuando hablan de una persona con edad, como si estuvieran hablando de un marciano que vino de Júpiter. Eso es lo que han aprendido. Han aprendido a maltratar a sus envejecientes. Entonces, eso se va a acabar. Por ahí tengo una canción bien bonita dedicada al profesor Martínez. México es lindo y querido. Es una manera de llevar lo mejor a ustedes, mi gente que nos sintoniza. Y ha sido un placer y será hasta el próximo domingo. Y gracias por escucharnos.
Gracias por estar ahí como cada domingo.